comprende el periodo desde 1940 al 2000. Durante ese periodo, el Partido Revolucionario Institucional dominó la política del país, aunque paulativamente tuvo que ir cediendo el poder gracias a las reformas electorales de 1963, 1977, 1986, 1990 y 1996, que permitieron que en el 2000 Vicente Fox ganara la presidencia de la República. El partido oficial se apoyó en muchas organizaciones obreras y campesinas al fin de establecer un corporativismo que les permitiera mantenerse en el poder. Sin embargo, a finales de los 60 hubo varios movimientos disidentes, como el de los maestros y los ferrocarrileros. Teniendo en cuenta el intenso mosaico cultural y los diversos cambios sociales que ha sufrido México, resulta un poco complicado, como en todos los análisis sociales, abarcar no solo el estado actual por medio del porcentaje sobre la población, el PIB, la alfabetización, los principales medios productivos, ya que, si bien estas son importantes para darnos un marco de referencia, dejan fuera otros puntos de gran importancia. Aún así, a continuación se da una reseña del México contemporáneo. En las elecciones presidenciales del 12 de julio del 2006, participaron más personas de las que se esperaba que iban a participar. En estas elecciones ganó el candidato del Partido Acción Nacional, PAN, Felipe Calderón Hinojosa, por un estrecho margen, lo que originó inconformidad por parte de los seguidores del candidato del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Andrés Manuel López Obrador. No solo el estrecho margen de las cifras oficiales de la elección, sino la realización de una campaña electoral considerada como campaña negra o negativa, trajeron como consecuencia una fuerte división entre los ciudadanos. El Tribunal Federal Electoral desestimó las inconformidades presentadas y el 1 de diciembre del 2006 tomó la presidencia el candidato del PAN. A partir de esa fecha, no se han podido realizar los consensos políticos necesarios para enfrentar los graves problemas del país, que sufre un estancamiento de su desarrollo económico que ha perturbado varios años, trayendo como consecuencia el incremento de los índices de pobreza e inseguridad pública. Carlos Salinas de Gortari, nacido en Ciudad de México el 3 de abril de 1948, hijo de Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari Carvajal. Perteneció a una familia de gran prestigio cultural e histórico. Su padre fue senador y secretario de Estado, y su madre fue profesora. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1970. Con 18 años ingresó a las filas del PRI, donde rápidamente sentó las bases de una meteórica carrera política. Comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda en 1971, y una década después fue el responsable de diseñar la campaña electoral de Miguel de la Madrid, quien tras lograr una abrumadora victoria en los comicios de 1982, le nombró director del Instituto de Estudios Políticos y Sociales y, después secretario de Programación y Presupuestos. Más tarde, realizó un posgrado de Administración Pública del cual egresó en 1973 y también estudió Economía Política en 1976. Ambas maestrías las cursó en la Universidad de Harvard, localizada en Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos. Así, después de haber obtenido sus maestrías, estudió el doctorado de Economía Política y Gobierno en 1978. En octubre de 1987, el PRI presentó su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de julio de 1988 y tras una larga campaña electoral en el que encontró sobre todo la oposición de sindicatos y líderes del movimiento obrero que recelaban su programa económico, logró la victoria y proclamó presidente de los Estados Unidos de México en el sexenio de 1988 a 1994. Durante su administración hizo lo que a continuación se presenta: la construcción, rehabilitación y equipamiento de miles de escuelas, se introdujo el servicio eléctrico en miles de comunidades rurales, se construyeron más hospitales,
fueron otorgados más de 1 millón de créditos a campesinos. Se crearon más tiendas de abasto. Estimuló las exportaciones. También se dio la privatización de la banca y la firma del TLC. Asimismo, se vendieron 18 instituciones más y así se logró recaudar alrededor de 13 millones de dólares y fueron destinados a pagar la deuda interna. Su gobierno finalizó el 30 de noviembre de 1994 y entregó el poder a su sucesor, dejándole una de las peores crisis financieras en México. Después Salinas abandonó el país para ir a Cuba y después a Dublín, lugar donde decidió fijar su residencia, debido a que dicho país no tiene ningún tipo de convenio de extradición firmados con México y de esa forma se protegió de ser repatriado para hacer frente a las acusaciones que hay en su contra. Tras abandonar a México y permanecer varios años en Dublín, donde se dedicó a estudiar las circunstancias del desarrollo nacional y los efectos de la globalización, entre otros temas, regresó de su exilio en 1999 e hizo pública su retirada de la política. Se dice que actualmente trabaja como consejero ejecutivo del grupo Dow Jones & Company, empresa estadounidense que publica información financiera. Vive con su segunda esposa de nombre Ana Paula Gerard Rivero y sus 2 hijos. El sexenio de Ernesto Zedillo se inició en circunstancias difíciles, como la deuda externa e interna, alta tasa de desempleo abierto, inflación, movimientos guerrilleros en el sur del país y corrupción en las instituciones. La desigualdad fue en aumento, el ingreso nacional continuó concentrándose en grupos vinculados con el gobierno y siguieron surgiendo márgenes muy altos de ineficiencia y corrupción. Porque esa misma noche encontré un amor, parecía que estaba esperando tu momento de partir, parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré. México actual es un periodo que abarca desde el año 2000 hasta hoy en día. En él podemos observar amplios cambios en el tipo de gobierno y en la estructura social. Para bien o para mal, existe un aumento en el uso de la tecnología. Comienza cuando Vicente Fox toma la presidencia en el año 2000, lleva un intermedio con Felipe Calderón y finalmente llega a la presidencia actual de Enrique Peña Nieto. Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos mexicanos, 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006. Gobernador de Guanajuato del 25 de junio del 1995 al 4 de agosto del 1999. Nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Pertenece al Partido Acción Nacional, o sea, PAN. Padres son Mercedes Quesada Exaide y José Luis Fox Pont. Cónyuge Lilian de la Concha, 1972 al 1991, y Marta Sagún, 2001 al presente. Sus hijos son Ana Cristina, Paulina, Vicente y Rodrigo. En la educación, Alma Máster Universidad Iberoamericana. Fox Quesada es un político y empresario mexicano. Fue militante del Partido Acción Nacional que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006. Su elección marcó el final de un periodo de 71 años en el que todos los presidentes de México fueron militantes del Partido Revolucionario Institucional. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa nació en Morelia, Michoacán, el 18 de agosto de 1962. Es un abogado y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Al terminar su mandato, se trasladó a Estados Unidos, donde obtuvo un contrato temporal como profesor de la Universidad de Harvard. Calderón tuvo una larga carrera política dentro del PAN, donde ocupó diversos cargos directivos, incluyendo la presidencia del partido entre 1996 y 1999. Fue candidato a la gubernatura de Michoacán en 1995, representante de la Asamblea del Distrito Federal y diputado federal en 2 ocasiones.
En la segunda de ellas fue coordinador del grupo parlamentario panista en la Cámara de Diputados. En los primeros días de su gobierno, Felipe Calderón cumplió su promesa de mano dura e inicia una serie de acciones en contra del llamado crimen organizado y el narcotráfico, en la que se moviliza un número considerable de elementos y se les aumenta el sueldo. Pide la lealtad hacia los focos de acción de dicho dentro del país. Tras varios meses de lucha en la denominada guerra contra el narcotráfico, ante el aumento de la violencia y las denuncias de la CNDH de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pidió al presidente Calderón evitar el uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, ante lo que el presidente respondió que las Fuerzas Armadas seguirían en lucha contra el mismo. Diversos analistas señalaron que la estrategia de sacar al ejército de las calles constituyó un gran fracaso, ya que las muertes provocadas por la violencia subsigue estarían cerca de los 60.000 e incluso 150.000 según algunas fuentes. Además, propuso una serie de reformas en materia penal, como lo fue la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la Ley de Extinción del Dominio, la reforma constitucional en materia de justicia y penal y seguridad pública, lo que conllevó esto último a poner en la marcha el nuevo sistema de justicia penal a través del programa de capacitación Proyecto Diamante, que buscó capacitar a profesionales en derecho en el sistema de juicios orales acusatorios. Igualmente se continuó con la iniciativa Mérida, recibiendo recursos del gobierno estadounidense. How are you, Mr. Very good, Enrique. What about you? Good, fine. Have you been here visiting Mexico? Yes, it's very nice. How do you think about Mexico? It's very nice people, hardworking, great food, tacos and everything delicious. And Mexico economy? Well, I mean, what can I say? Without Mexicans, the United States wouldn't be anything. We need you for all your hard work, all your people, all the money that you send and everything. Great people. I know that you love Mexican people, and you're gonna make a wall, or? Yes, I have to make a wall. Just kidding. Oh, man. I'm not gonna make a wall. Oh, really? What would I do without Mexicans? Nothing. Mexican is the most important country that you have. Mexican is the foundation for the economy of the United States. You know. Well, nice to see you. Please enjoy the party and Thank you very much. I'll be seeing you